hay un mundito ahí donde pueden dar clic. Antes de empezar, un agradecimiento a nuestros patrocinadores para lograr este evento. De la Universidad Federal de Santa María, el rector profesor Luciano Schuss y los directores del Centro de Ciencias Sociales y Humanas, profesora Sheila Kokurek y profesor José Remedi. La directora de Latin American and Iberian Institute of the University of New Mexico, Dr. Frances Hayashida. La Universidad de los Andes, la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, la Fundación Termis, la organización MICA, LASA y la Fundación Ford por otorgarnos la beca de proyectos especiales. Sin duda, nuestras panelistas no necesitan presentación, sin embargo, voy a dar una breve semblanza de ellas. Mary García Castro es socióloga conocida por sus investigaciones sobre trabajo y género, es doctora en sociología por la Universidad de la Florida, trabajó para la Organización Internacional del Trabajo y como profesora de sociología en la Universidad Federal de Bahía. Mary Romero es doctora en sociología por la Universidad de Colorado, profesora emérita del Departamento de Justice and Studies and Social Inquiry en Arizona State University, ha sido presidenta de la American Sociological Association y por último, pero con mucho cariño, Mary Goldsmith Connelly, doctora en antropología por la Universidad de Connecticut, profesora de la maestría en estudios de la mujer y del doctorado en estudios feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Hay que destacar la importancia de las trayectorias académicas de nuestras panelistas. Sus publicaciones como Muchachas No More y Made in the USA fueron un hito y siguen siéndolo en los estudios sobre trabajo. Los aportes académicos de las tres Mary son fundamentales para entender la agenda académica sobre trabajo doméstico remunerado, tanto en América Latina como la dimensión migratoria de las trabajadoras del hogar. Este evento tendrá la siguiente dinámica. Realizaré preguntas para que conteste cada panelista en el orden que prefiera. Así pues, empezamos. Hay ahora mismo 3 convocatorias de dossier sobre trabajo del hogar en revistas indexadas y múltiples libros editados en los últimos 3 años sobre el tema. Sin duda es impresionante cómo se ha movido la agenda de investigación y cómo el trabajo del hogar ahora es un tema imprescindible en la Academia de las Ciencias Sociales, donde el trabajo encuentra la intersección, la reproducción social frontalmente intersecta el género, la clase y la racialización. Pero quisiera empezar la charla sobre cómo fue para ustedes en los 80s. Nos pueden contar sus experiencias y por otro lado, los obstáculos que enfrentaron en el camino de la investigación sobre trabajo del hogar remunerado y cómo fue posicionar el tema en una agenda de investigación. Mary García. Olá, sinto-me honrada pelo convite da Rital para estar neste pré-evento do Congresso e com mulheres que muito admiro, Mary Goldsmith e Mary Romero. As perguntas são todas importantes, parabéns Rital, Mirza Aguilar, mas por sua complexidade e pouco tempo que temos para as respostas, talvez incorra em algumas simplificações. Sobre minhas experiências no campo de pesquisa do trabalho doméstico remunerado, queria ressaltar que o interesse foi a partir de estudos sobre migrações internas y internas e internacionales, a invitación de la OIT, y luego también en Colombia, y luego ahí también entre la Organización Internacional de la Migración. Todos los hallazgos han sido llevados para los trabajadores domésticas por la OILO o la OIT. Lo ha inventado también a las trabajadoras domésticas haciendo realizados estudios y en 1982 y también invitaron a hacer estudios sobre el trabajo doméstico
y el interés del gobierno colombiano era probar el servicio doméstico estaba decreciendo y termina con el crecimiento económico. Entonces se precisaba de políticas públicas para las trabajadoras domésticas remuneradas. Si no tiene un interés, trabajo doméstico organizado, pero además de todo, este histórico con tema como este tema comienza a desarrollarme a trabajar con el sindicato y formamos a primera vista pues el trabajo y la defensa de los derechos de las mujeres fueron estudio y nunca más paré, ¿no? Y lo que nos hicimos otro estudio también que ha sido para organizar esta misma línea en toda, para que tuviésemos todo un panel la misma línea y el libro igualmente haber sido lanzado. Luego también al mismo tiempo hemos tenido este tipo de estudio y hemos hecho estudios e investigaciones además y que el sindicato de trabajadoras domésticas o del hogar. Ahora, hoy tenemos diferentes estudios de la decolonización en clase y género igualmente. Muchos han sido los obstáculos que hemos tenido que enfrentar, que comenzaron en Colombia cuando el gobierno no aceptó los resultados debido al énfasis de las demandas de las sindicalistas y los resultados estaban en contrario a la tesis gubernamental diciendo que las trabajadoras de trabajo doméstico habrían desaparecer y estaba prohibido publicar el estudio, pero a partir salieron muchos artículos que han sido publicados igualmente en organizaciones femeninas como Magdalena León en el 93, otro es pionero, pionero que debemos estudiar y otro obstáculo, mejor dicho, así con los compañeras izquierdistas legitimando los estudios de de muchos sindicalistas sin considerar a la clase obrera, como el de la clase obrera. Y por lo tanto, con estas diferentes perspectivas marxistas dentro del estudio, hoy día la cosa ha cambiado. Acabé de publicar El valor del trabajo del hogar remunerado en organizaciones de izquierda y otros obstáculos. También fue la escasez de recursos para la investigación y la falta de interés, pero de cualquier manera hoy cambió la cosa en Brasil. Hoy día, o sea, lo que los organismos gubernamentales son mayor obstáculos en el campo de la educación contra la investigación académica en términos generales. ¿No? Y lo que ha sucedido, comparando con lo que ha sucedido, digamos que en los años 80 como referencia, digo, muchísimas gracias entonces, sí. Sí, me digo, sí, sí, perfecto. Yo voy a ver si está todo, a ver si donde estamos está todo, pues, dónde está la Mary, tanta Mary. Bueno, respondiendo a la pregunta, muchísimas gracias a los organizadores para invitarme a formar parte de la red de investigación para trabajadoras domésticas en América Latina, en lo que nosotros también y dijimos que vamos a trabajar esta organización de trabajadores domésticas en América Latina y Caribe. Lógicamente que nosotros observamos que estos sueños se han vuelto una realidad. Es un honor estar en este panel con las otras Marys o Marías también que tanto nos honran si trabajan con ella. Igualmente el tema del trabajo del hogar y tuve la oportunidad de poder hablar también con investigadoras y organizadores sobre este congreso tan importante. Y no estoy pensando ahora sobre investigar y estudiar, pues, a las familias, las casas de familia desde los años 80 y el trabajo del hogar doméstico. O sea, de Texas, mi mamá y grandes otras amigas con las que yo crecí pagaban mujeres para hacer trabajo doméstico. No vivían, le pagaban por hora. Entonces, cuando yo crecí, cuando estaba escribiendo mi disertación, tuve otro tipo de contacto con el trabajo doméstico. Me impresionó la manera como eran tratadas las jóvenes, especialmente en lo que se refiere a las hijas.
Ahí está, por favor. Estuve chocada yo con el comportamiento sexista y también paternalista también en El Paso, en Texas, pues al reconocer de que la trabajadora del hogar es una trabajadora y esta relación entonces nos da una gran oportunidad de poder utilizar, mejor dicho, ver cómo poder utilizar los aparatos, dispositivos domésticos y que aprendieran con nuevas experiencias y en vez, y yo he presenciado todo este asunto, este cambio, y todas las negociaciones y acciones, y yo, sin embargo, estuve a la par y sabía que en vez de utilizar no, el nombre de mi mamá, Amalia, ¿no? Por lo tanto, lo que observamos es de que habían comentarios racistas que estaban haciendo hasta el punto de poder detallar las dimensiones y las orientaciones sobre que ellas deberían hacer, dice Mary Romero. Bueno, todo el trabajo formaba parte de la economía informal en la universidad. Trataron de desestimularme, de que no estudiase esto, porque era todo un tema de los patrones que eran de clase media, y entonces esto creaba una cierta dificultad en lo que se refiere, porque lo que queríamos es ayudar a las familias, pero la práctica se explota, es de explosión y normalmente la capacidad de educación está muy limitada, pero de cualquier manera, esto no son tratados los chicos como en las otras personas tampoco. A pesar de todo este problema, decidí yo, por otro lado, pues hacer el estudio también. Luego podemos observar nosotros de que nosotros inclusive si vemos que la institución en la Universidad Midwestern, en donde yo estaba en ese momento, no lo aprobó este propósito. Tuve dificultades porque esto todo era visto como un tema que no era tan importante. Por lo tanto, tuve una pequeña dotación de dinero y hubo un obstáculo inesperado que tuve que enfrentar, es que los trabajadores se rehusaban y no querían que los entrevistase, aunque recomendado por la familia, por alguna vez estaban, desdeñaban o negaban a la trabajadora doméstica. Y la cosa es cómo tengo que hacer investigación en la cooperación para que las personas se puedan sentir orgullosos como enfermeras, abogados, médicos. Compartí mi propia experiencia y mi mamá era una trabajadora del hogar. Yo expresé que este trabajo era muy importante, ¿no? Porque había pocas opciones limitadas y habían tenían que ayudar a sus familias. Hablé sobre, pero sin embargo yo sentí que algunas trabajadoras que sus experiencias y algunas trabajadoras no querían hablar sobre sus propias experiencias y que había otras que tal vez no querían hablar sobre sus experiencias personales. Pu- Y, y lo realmente vemos que hay grandes referencias históricas demostrando que el servicio doméstico ha sido una ocupación fundamental en los años 30 y que este servicio era central en el programa de americanización también, y los chicanos mexicanos también. Bueno, a mí me sorprendió mucho que las trabajadoras de la salud usen la literatura en los primeros años, hasta los años 80. Sin embargo, con la literatura afroamericana, las trabajadoras de la salud aparecen en las novelas y los romances, y han documentado por grandes participantes del movimiento de derechos civiles. Sin embargo, o sea, las trabajadoras chicanas y mexicanas estaban ausentes tanto en la literatura y en los tratados históricos. Bueno, esto era bastante irónico, ya que de las latinas, o sea, que realmente constituyen un público muy importante. Y hubo también algunos otros obstáculos que han sido observados. Presenté mi investigación en las conferencias universidades. Y realmente
Yo encontré colegas igualmente que, perdón, el problema con la traducción al portugués, parece que seguramente el botón no estaría prendido, algún pequeño problemita que sucede. Entonces, esto sería una cuestión de asimilación a la cultura americana. No quieren aceptar el papel del empleador, o sea, y en vez de eso, se ven como generosos, casi como si estuvieran haciendo un trabajo de caridad. Y la relación con el trabajador era como si fuese uno de la familia, tenían dificultades de hacer un análisis del proceso y luego la falta también de protección, o sea, como los empleadores también se involucraban en lo que se refiere en la relación también con entre el empleador y el empleado. El periódico importante que es feminista también ha revisado el tema y nuevamente, o sea, la menor, el, esto es que las mujeres de clase media eran empleadoras y contrataban a las trabajadoras, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos, que esto ha sido básicamente un tema que era una trayectoria de todas las mujeres. Había el tema también de el problema de los obstáculos y poder pasar del buen empleador y el mal empleador, sino, o sea, estas relaciones como un todo. Y no querían escuchar sobre las condiciones laborables con trabajo o mano de obra, sino que decían que no, yo tuve que decirles de que no lo hacían todos los días, ni tampoco podían trabajar en 2 o 3 casas por día, o sea, como trabajadores en la oficina, médicos y todo, ellos esperaban tener todos los derechos a los trabajos de la salud. Luego que no vemos también que, o sea, lo que querían es intervalos pagos y vacaciones pagas, lo que esperaba otras profesiones, y tampoco nunca han considerado cómo ofrecerles una chaqueta, digamos, lo que es. No entendían entonces de que los trabajadores domésticos remunerados querían también los mismos beneficios, el mismo respeto de que ellos esperaban obtener pues en sus propios empleos y el obstáculo para que el trabajo doméstico remunerado fue una agenda de investigación que fue argumento popular dentro de los años 80, que el servicio doméstico era una ocupación moribunda. Uno de los sociólogos de aquel entonces, Louis Holzer, o sea, dijo que los aparatos modernos eliminaban el trabajo dificultoso de trabajo de hogar y trabajadores, ya no era entonces más necesario. Y también arguía también que el trabajo era considerado trabajo sucio, que solamente la persona más inferior de la sociedad realizaría este tipo de trabajo. Y como América o Estados Unidos era sociedad democrática en relaciones laborales, de la patrona tenía una relación, digamos, de entre señor y sierva, la ocupación, obviamente no podía permanecer a una generación. Entonces sabemos, o sea, qué equivocados estaban en este tipo de concepto. Muchísimas gracias, sí, señores. Well, En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes por haber organizado este Congreso RITAL, especialmente este pre-evento, y me siento muy honrada por vuestra invitación a participar te siento honrada por compartir este espacio de discusión también con nuestras otras, con grandes compañeras que están acá en la pantalla. Bueno. Yo no voy a hablar sobre mi historia anterior en cómo que yo comencé a interesarme en el trabajo del hogar, porque si no, porque esto me tardaría por lo menos 5 minutos y no tenemos tiempo suficiente para todo, pero en los años 70 sí les digo de que yo propuse hacer mi investigación de disertación en antropología sobre el trabajo doméstico en México, como dijo Mary, pero, o sea, no se fue abrazada con entusiasmo por un antropólogo que me aconsejaba en la disertación, en mi tesis, y él dijo que sería mejor que hablase de mujeres y trabajo, digamos, en lo que se refiere más a la antropología económica. Bueno, por lo tanto,
vemos que, sin embargo, yo insistí que quería hablar sobre y quería discutir sobre este tema. Hice mi investigación basado en trabajadores del hogar entonces en México. Bueno, como digo, a ver, digo yo que había un gran, largo estudio sobre el trabajo del hogar pagado y remunerado, y el desarrollo capitalista en México, que se refería a lo que se refiere a preocupaciones marxistas feministas de aquella época. Bueno, estamos aquí, o sea, me gusta más enfocarme en los obstáculos que en las ventajas. Yo creo que uno de los obstáculos o barreras en los años 70 y a comienzo de los años 80, que ha tenido, pues que al mismo tiempo era una gran ventaja. Creo, había muy poquito que se escribía sobre trabajadores domésticas de los años 70. La mayor parte venía de Europa, como ha sido dicho, que se trataba sobre afroamericanos, trabajadores del hogar afroamericanos en lo que se refiere a la migración del norte al sur. Igualmente sobre migrantes, digamos, de otros, hay muchos estudios sobre trabajadoras domésticas polacas y otros tipos de migrantes. También lo que vemos, lo que pasa en otros países, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con el trabajo doméstico en otros países? Bueno, entonces, hay poco sobre trabajo doméstico o del hogar. Hay artículos aislados, básicamente, y creo que es muy parecido a lo que pasa en otros países, igualmente también en América Latina, ¿no es verdad? Considerado básicamente del trabajo de la economía informal. Como Mary, yo también he insistido de que valía la pena hacerle este estudio y que en México tuvimos el discurso de que de ser parte, querer ser parte de la familia. Bueno, lo que digo, que hemos hecho estudios sobre el trabajo doméstico, ha sido importante y igualmente este ha sido pues un trabajo de investigación, digo, muy solitario cuando comencé a analizar y estudiar el trabajo doméstico y era una vida política muy solitaria por la cual pasé y comencé a examinar lo que realmente estaba sucediendo en México. Luego el trabajo doméstico no era un problema, digamos, que en México, ni tampoco formaba parte de la agenda de la investigación, ni tampoco era un gran trabajo para la política laboral. Uno realmente vimos que había poco en la literatura, pero hoy día, o sea, es una tarea sobrecogedora. Y realmente me siento muy frustrada, pues yo pensé de que se estaba publicando todo esto no solo en América Latina, sino en otros países en el mundo. Esta literatura es imposible ni siquiera ser mella, en lo que se refiere a esta literatura, ni siquiera pues con muchos artículos publicados. Bueno, a mí me parece que también es importante remarcar, como ha sido dicho también por mis colegas. Cuando me hiciste esta pregunta, quería decir que cuando crecí en los años 80, cuando crecí en México, el único periódico feminista traía un artículo sobre las trabajadoras domésticas. Y hasta donde recuerdo, por lo menos en mis estantes aquí, me muestra que no eran temas para las audiencias interdisciplinares, ni siquiera para los periódicos antropológicos. Similar a lo que decía Mary, cuando estaba haciendo mi investigación, académicos y muchas personas, políticos que tenían experiencia y alguna historia en la vida real sobre el trabajo doméstico intervenían. Y eso era una ventaja porque siempre alguien podía opinar, aportar con su experiencia. Y yo pensaba, ¿dónde empieza y dónde termina esto, verdad?
Éticamente sé que sería compensada, pero yo no podía sacar este tema de mi cabeza. Escuchaba yo los temas tratando de extrapolar el trabajo doméstico de este montón de prejuicios y discutir con otros académicos, activistas políticos, acerca de que el trabajo doméstico remunerado era un tema legítimo para investigación, activismo, políticas públicas. Respecto a los cambios, yo voy a hablar muy rápidamente sobre esto. Ray mencionó que Citini en el año 74, cuando yo era su alumna, junto con Ellen Taffer, de la Santísima Trindad, ¿verdad? De ese momento, de ese trabajo, y bueno, yo estaba allí y me encontré con Safiotti y quería aprender portugués para poder hablar con ella. Y Elsa entró en contacto conmigo a principios de los años 80 porque yo era una activista política que defendía a las trabajadoras domésticas y yo estaba muy cercana, por así decirlo, a un tipo de enseñanza, ¿no? De alfabetización con metodología de Paulo Freire, con un grupo de feministas, activistas, a fines de los años 70, principios de los 80, y allí conocí también a todos la juventud operaria católica, la juventud obrera católica. Y bueno, no voy a entrar en muchos más detalles sobre este tema, pero fue de esa forma como terminé teniendo contacto con Elsa Chini. Y ella me invitó a participar en un panel que ella coordinó con Mary García Castro. Y entonces ella invitó también a otras personas y a las trabajadoras domésticas también como participantes que estuvieran allí discutiendo también. Y yo empecé una relación con esas mujeres que eran activistas y participaban. Y aunque yo quisiera terminar esa relación con ellas, yo ya no podría porque formaba parte de mí. Y creo que, muchacha, no, fue un libro seminal, pero no creo que era algo muy... Creo que muchas personas no supieron responder a la invitación de ese libro para hacer investigación sobre las trabajadoras domésticas. Yo sí seguí en una investigación y las personas no veían aquello como una vocación o como una misión que era para mí. Y no reconocieron esa gran invitación para iniciar un trabajo. Creo que a principios de los años 90 hubo sí algunos cambios y esto tiene que ver con la OIT y la investigación cambió porque empezaron las investigaciones sobre migraciones internacionales, trabajo infantil, la crisis del cuidado y lo pongo entre comillas a propósito. ¿Cómo decirlo? Es una versión descafeinada, ¿verdad? De cuando vemos en la explotación de las trabajadoras domésticas por parte de otras mujeres y otros miembros de los domicilios. Yo creo que lo que contribuyó al cambio del abordaje del tema del trabajo doméstico renumerado en la agenda política fueron las intervenciones de las federaciones de sindicatos y las centrales sindicales de trabajadoras domésticas y que empezaron a tratar el convenio de la OIT en el año 95, si no me equivoco.
Y también eso nos hizo reconsiderar la noción de trabajadores domésticos y también, ¿cómo puedo decirlo? El rol de las trabajadoras domésticas para criar su historia, hacer su propia investigación, que es algo que me entusiasma muchísimo. Y yo hablo mucho, pero esto no es ninguna novedad. Muchas gracias por sus respuestas de las tres. Sin duda, ahora Mary nos adelantó un poco esta pregunta, ¿no? Y me voy a centrar, digamos, en estas formas en las que ha ido cambiando el trabajo doméstico remunerado que efectúan las compañeras trabajadoras del hogar a causa del avance de la lucha organizada y de la implementación de leyes como la National Domestic Workers Bill of Rights en Estados Unidos, que ha pasado en 10 estados y 2 ciudades a nivel internacional, la Convención 189 de la OIT, que ha sido un impulso para que gobiernos pues la estén ratificando, ¿no? Y que se integren algunas mejoras en las legislaciones laborales de varios países en América Latina. Sin embargo, aún falta mucho, ¿no? Como ustedes han estudiado. ¿Podrían compartirme cuáles son estos cambios que ustedes pueden observar a lo largo de los años? Y por otro lado, las persistencias a pesar de los avances en la legislación. Mary García. Bueno, eu queria destacar algumas. Yo quisiera destacar algunos cambios en los estudios, teniendo el foco en el estado del arte en Brasil y lo que teníamos en los años 90, cuando nosotras organizamos Muchachas No More. Creo que son cambios muy positivos, más estudios por coautoría, firmados por investigadoras y sindicalistas, la disputa del trabajo doméstico organizado y sus demandas más orientadas a los intereses de las propias trabajadoras organizadas, como por ejemplo el tema del envejecimiento de las trabajadoras domésticas, el tema del O Estado, a interação entre respecto al Estado, la relación Estado-cuidado, por ejemplo, el problema de las condiciones de vida, la falta de políticas públicas, la falta de guarderías, de servicios de salud. Otros diversos tipos de relaciones sociales más estudiados, como entre patronas, empleadas, el tema de las alianzas con otros grupos de trabajadores del sector informal y de las federaciones de trabajadores formales también, con distintos movimientos de la sociedad civil, mucha inversión en el área de formación, divulgar los derechos legales adquiridos, incluso considerando como un problema urgente el bajo índice de sindicalización. Incluso este es un problema de todas las categorías del llamado sector informal, tema que cuenta también ahora con la importante colaboración de ONG feministas como Tenis de Brasil, que combina investigación y además de las perspectivas y colaboraciones feministas. La gran ganancia en los estudios ha sido la inversión en la intersección clase, género y raza con el feminismo negro, con las propias trabajadoras organizadas. Insisten en su estudio sobre el énfasis en el racismo estructural, el debate de la raza, de la esclavitud, el caso de Brasil, focalizando su influencia en el valor o no valor socialmente reconocido del trabajo doméstico remunerado, incluso por parte de las propias trabajadoras domésticas y campañas en los sindicatos. Pese a la ampliación de los estudios sobre el trabajo doméstico remunerado,
todavía son necesarios más en el plano de la macropolítica, de la micropolítica, focalizando casos específicos, despegándose de necesidades simbólicas materiales en el momento político, económico de Brasil. En el caso de Brasil, por ejemplo, la gran pérdida de derechos de los trabajadores y el desencanto de los trabajadores con las políticas y los sindicatos. Otro tema urgente es que las distintas conquistas legales de las trabajadoras domésticas, al igual que otros trabajadores, no cuentan con sistemas eficientes de fiscalización. Es decir, se ha ganado mucho en derechos de iure legales, pero no de facto, ¿no? Derechos de hecho. Todavía es tenue también el campo específico del sentido de las economías de cuidado para el caso del trabajo doméstico remunerado. Tenemos que salir de reflexiones teóricas y el tema de los cuidados y el trabajo doméstico remunerado pide perspectivas feministas y el campo emocional y el material, el privado y el público se entrelacen con distintos resultados y el lugar del Estado es muy importante. Necesitan también una perspectiva antirracista y que el punto de despegue sea la diversidad de categorías en el empleo doméstico. Y hay que dar más énfasis al caso de las trabajadoras por día, su peculiar situación de no cobertura legal, la mayor exposición de ellas, su vulnerabilidad estructural, la falta de cobertura legal, la mala calidad de los cuidados del Estado, como el transporte público. De hecho, el empobrecimiento aumenta la vulnerabilización de las trabajadoras domésticas, sobre todo las que trabajan por día durante la pandemia de COVID y la crisis del capital. Entonces necesitamos trabajar más sobre la informalidad y las nuevas formas del capitalismo en países del sur global, descolonizando el saber. Muchas gracias. Muchas gracias. Mary Romero. A significant change is that household workers have un cambio significativo se da con la fundación más fuerte del trabajo aislado y las organizaciones políticas y las estrategias de un trabajador y el trabajo o los trabajadores organizados. Hay campañas sobre el Bill of Rights, la campaña por la ley de la igualdad civil y el servicio doméstico. Tienen un tema cultural porque estas trabajadoras son excluidas de la legislación laboral. Esto se utilizó como estrategia para ganar el apoyo de los demócratas del sur del país que no querían apoyar el proyecto de ley en el cual la mayor parte de los afroamericanos recibirían los mismos derechos que los blancos, y como la mayor parte de las trabajadoras domésticas eran afroamericanas, fueron puestas de lado por esta alianza de las trabajadoras del hogar que hacen una campaña para aprobar el proyecto de ley para empleadas domésticas en estados y ciudades, y se produjo mucho there remains persistent material a state by state campaign is labor que nos permite enfrentar desafíos que son persistentes. Se requiere mucha organización persistente por un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, el proyecto de ley aprobado en el estado de Nueva York
necesitó de una campaña de 6 años y también aborda este proyecto, ni siquiera en realidad aborda a las trabajadoras por día, solamente las que tienen su contrato por tiempo completo. Los proyectos de ley deben también ser reglamentados muchas veces, eso es un obstáculo. Hay un problema para que las trabajadoras puedan procesar o hacerle juicio a los empleadores según esta nueva ley. Esto dificulta mucho las cosas porque muchas personas trabajadoras no logran hacer juicios a sus empleadores solas. Entonces lleva mucho tiempo hasta que se llegue a juicio. Estados Unidos tiene un récord muy triste de violación a las convenciones, a los convenios de la OIT. Entonces, desafortunadamente, debemos mejorar la protección a las trabajadoras domésticas, no solo en la letra de la ley, porque no es suficiente que la legislación exista. Hay algunos problemas que dificultan la concesión de asilo para inmigrantes de América Latina. Entonces se da la deportación de familiares. Es difícil mantener a las familias unidas. ¿No? Hay que luchar contra las políticas de separación familiar. Esa fue una campaña importante y se reconoce ahora por las campañas que esos trabajadores son trabajadores esenciales y que deben recibir el mismo respeto y protección de los demás trabajadores. Y un último análisis es establecer la búsqueda de ciudadanía para estos trabajadores que son predominantemente migrantes. Hay una campaña también llamada Más allá de la supervivencia para luchar contra la trata de trabajadoras del hogar. Y la aplicación de la ley tiende a concentrar su atención en la trata de trabajadoras sexuales, pero la trata de trabajadoras para el hogar es muy grande también. Entonces, durante más de una década sabemos que las visas de trabajo temporal específico tienen que tener más fiscalización para proteger a los trabajadores. El gobierno federal no respondió capacitando a los fiscales para mejorar esas prácticas. Mary Goldsmith. Okay, I got it. Y ahora sí, está perfecto, estamos. Bueno, me parece que en términos de cambios en el legislativo es importante recordarnos de que durante la primera década, mejor dicho, del siglo XX, en países como Bolivia y el Perú también, hubo reformas significativas reconociendo los derechos de las trabajadoras del hogar, y es importante también que nos recordemos igualmente que en ambos participantes, las trabajadoras domésticas, las organizaciones de trabajadores domésticas, los aliados tenían un rol muy importante a jugar a través de este tipo de reformas. Creo lo que vemos que las cosas han cambiado, lo que ha hecho que cambiase las cosas son los cambios políticos en Uruguay, con el Frente Amplio en el poder, que ganó las elecciones presidenciales en el 2005, y lo que hicieron realmente
las promesas que hicieron durante la campaña y hasta o como para poder cambiar y también en las legislaciones en términos de trabajo doméstico y también menos para las trabajadoras domésticas pudiesen participar cada vez más y promover la participación de trabajadores del hogar en el proceso de negociación colectiva. Igualmente, pues poder apoyar el fortalecimiento de los sindicatos de las trabajadoras del hogar. Lo que vemos también que además de poder apoyar igualmente las reformas legislativas, también han de promover también el tema de la seguridad. Esto ha sido el paraguas de lo que pasó en Uruguay, aunque el argumento pues era un país chiquitito, el Uruguay, en tamaño, y tiene una historia de la lucha por los derechos humanos. Bueno, recuérdense eso, el Uruguay ha tenido también una dictadura militar terrible que duró muchísimos años. Después de todo este episodio han podido por lo menos darnos algún tipo de esperanza en el trabajo del hogar, en los trabajos del hogar o domésticas, también para que pudiese esto también reverberar en todo el continente. Me parece que lo que es importante a mencionar en la Convención 189 de la OIT es que esta ha sido, creo yo, un esfuerzo entre las feministas dentro de la OIT y feministas en diferentes gobiernos, trabajadoras del hogar que estaban organizadas en diferentes países en todo el mundo, en lo que se refiere a trabajo o a las relaciones con las federaciones regionales e internacionales. Después, o finalmente, mejor dicho, pudieron debatir y aprobar la Convención 189 y pienso que el punto más revolucionario de este tipo de convención aprobada es toda la idea de que las trabajadoras del hogar deberían tener exactamente los mismos derechos como otros trabajadores en cada uno de nuestros países. Este principio, pues, de igualdad, no sé cómo decirlo en el inglés, todos unidos, ¿no? Todos juntos, si es que todos nosotros vamos a tener una bonificación anual o aguinaldo, de un aguinaldo navideño anual todos los años, todos lo tienen. Las trabajadoras del hogar tienen que tener derecho a este aguinaldo navideño anual y tienen que tenerlo. Bueno, todo este principio de igualdad también está siendo un sujeto de derechos laborales y humanos fue algo sumamente revolucionario y diferente. Las personas que lucharon por esto en las conferencias laborales internacionales eran las propias trabajadoras del hogar, ellas mismas, que estaban en los márgenes de la discusión antes, pero estaban ahí todos los días, 12 horas por día, en estos corredores terribles, ¿no? y, y había que estar callado todo el tiempo. Era una situación bastante dificultosa. Este es el motivo por el cual la Convención 189 ha sido realmente importante para las trabajadoras del hogar. E igualmente tenemos que considerar algo que es muy importante además, que los gobiernos latinoamericanos realmente, algunos de ellos como el Uruguay y Brasil, no es el Brasil que conocemos hoy día, por supuesto, era diferente. Argentina también que empujaron por la adopción de esta convención. Lo que ha sucedido, sin embargo, en los países que después han ratificado o después de la ratificación han cambiado sus leyes laborales. Creo que hay 15 países en la región que lo han hecho, si no me equivoco, incluyendo la región caribeña, la región caribeña de la inglesa. Bueno, siempre hay resistencia sobre el día de trabajo, la jornada de 8 horas. Hay resistencia sobre también el pago de horas extraordinarias. En especial, todavía hay resistencia cuando se está discutiendo
la reforma de la ley laboral o del trabajo doméstico nacional es el pago en especie. Y luego, particularmente, toda la cuestión de la inspección. Sin inspección, realmente habrá leyes, no, pero que no son efectivas. Precisamos de inspección para que las leyes se vuelvan efectivas. Y también es importante denotar que examinar detenidamente quién está incluido o excluido de las leyes laborales en los diferentes países. En México, bueno, también es muy parecido lo que Emma Blithers hizo y Mari García también han dicho sobre la situación brasileña. En México ahora está jugando con esta idea, quien de hecho es una trabajadora a mediodía, a medio tiempo o casual, digamos así. Ahora vemos que alguna cosa que nosotros hemos hecho y hemos sentido es que en lo que la convención en sí, ella misma estipula que una trabajadora casual que no es una trabajadora del hogar profesional, bueno, no debería ser considerada como una trabajadora del hogar. Y nosotros sabemos que si alguien hace una cena navideña una o dos veces en varios años, eso realmente no crea un vínculo o una dependencia laboral de por sí. No, para este día, si solamente trabajas en la cena navideña. La cosa es cómo la reforma parece avanzar, pero al mismo tiempo tendríamos estas diferentes maneras cuales el gobierno puede asegurarse de que no todas las trabajadoras estén protegidas bajo este marco. Hay otra cosa más que yo quisiera agregar con una de las otras medias, aunque tengamos todas estas reformas legislativas laborales. ¿Qué pasa con el racismo, el clasismo, la xenofobia? ¿Quién realmente puede tener acceso a la justicia laboral en términos de traductores, en términos también esto es un trabajador migrante, o si se te acaba la visa? ¿Qué va a pasar entonces con también con tu estatus legal? Muchísimas Muy gracias bien. a las tres por sus respuestas. Em, en estos cambios que sin duda pues se han dado, han derivado de una constante lucha de las compañeras trabajadoras y las organizaciones que dirigen. Tenemos el privilegio ahora mismo que algunas de ellas nos acompañen en este preevento el día de hoy. Aquí son varias preguntas. ¿Cómo se ha vinculado su labor como académicas al activismo con la causa de las trabajadoras del hogar y qué reflexiones han incorporado en su propia investigación a raíz de este diálogo constante? Y por otro lado, ¿cuáles han sido los desaciertos de las academias en sus interacciones con grupos vulnerables o de activistas y qué se puede hacer para mejorar? Como eu já me referi, desde os Muy bien. primeiros trabalhos, Como ya mencioné, estos primeros trabajos que he realizado, trabajo remunerado del hogar en los años 60, y también yo lo hice a través de mi constante relación con las sindicalistas, y es un punto que ha sido fundamental, trabajando con la Federación Latinoamericana de Trabajadores del Hogar y también con Brasil. En 1992, supongámonos, hice todo un trabajo sobre que el 10 fue alquimia de las categorías en la producción de este tipo de género, generación, raza y clase en los diferentes sindicatos y para las liderazgos también de trabajo en Salvador. En otras palabras, digo que fue en la práctica y con ellas fue que yo pude realmente lidiar con todo este asunto
y que yo era la gran lideresa de Brasil, era una mujer negra del estado de Bahía, de la Federación Nacional de Trabajadores. Cuando yo le pregunté qué raza, cuál es tu raza, yo, mujer trabajadora del hogar. Esta es raza, respondió esta gran mujer trabajadora del hogar negra. Y yo le pregunté, o sea, y le pregunto cuál es tu raza. Me dijo, no, no puedo decirte, o sea, porque estamos todas juntas. Esta ha sido un prenuncio, digamos, de algo que hoy es tan popular, que viene del año 92 y nos llega la importancia de esta intersección entre raza, clase, género y todo. Bueno, y ahora, y bueno, en aquellos días yo no había leído el libro sobre este asunto, pero de cualquier manera llegamos a esta práctica. Durante la epidemia del COVID hemos visto nosotros el crecimiento de la cuestión política de los Y sindicalistas su y trabajadores domésticos. visibilidad en los hogares, discursos, acciones públicas, que viene alimentando mucho mis trabajos desde una perspectiva política decolonial, desde una perspectiva materialista con colores brasileños. Contribuye con mis investigaciones actuales. Estoy investigando hoy producción africana y feminismos occidentales, maternidad, trabajo doméstico y reproducción social. Y entonces contribuye mucho el acompañar las formas singulares de resistencia de las sindicalistas, del trabajo doméstico organizado, como la mezcla que hacen entre acción por derechos legales, alianzas con otros movimientos, énfasis en el reconocimiento de la humanidad de las trabajadoras, sobre todo de las trabajadoras negras, que son la mayoría en Brasil, y el valor del trabajo remunerado del hogar y cómo ellas privilegian acciones y los vínculos entre ellas, la ayuda mutua, mucho más que el Estado, fue la sociedad civil que hizo que las organizaciones de trabajadoras domésticas colaboraran con el bien sobrevivir de tantas iguales. Creo que los desaciertos entre la academia y los grupos vulnerabilizados y de activistas, en el caso del servicio doméstico remunerado, está disminuyendo en Brasil. La mayor parte de las investigadoras, incluso las que están en la RITAL, tienen un contacto y van en la misma línea de relacionar activismo con debate teórico, académico y análisis quanti y quali. Predominan casos en que las investigadoras o investigadores se dan cuenta que ya no hay más lugar para investigaciones con las trabajadoras domésticas como objeto y no como sujeto de sus estudios, y que reconozcan o que no reconozcan la importancia de lo que Rita Segato habla de metodología de la escucha y por demanda, y más acento en la producción del. Hay que invertir más en esos puntos. Muchas gracias. Romero. In my own work, I have always located the research focus on the workers and their families. I've kept my En mi analysis. propio trabajo siempre he enfocado en la relación entre las trabajadoras y sus familias, procesos de trabajo, condiciones de trabajo, salarios, mejores estrategias para aumentar los salarios y establecer normas para los empleadores. Actué en el Comité Consultivo de NWDA para investigación nacional que produjo publicación detrás de puertas cerradas. Fui consultora del film de impacto Made in America, quiere decir empleada en los Estados Unidos, ¿no? Un juego de palabras, una organización en Los Ángeles, el Comité
consultivo de justicia del Centro de Investigación sobre la Mujer y más recientemente actué como investigadora en el Congreso por la Federación de Trabajadoras Domésticas en su segundo Congreso. Por ejemplo, en la discusión sobre el desequilibrio entre trabajo y familia, yo sigo argumentando que todas las mujeres tienen que ser incluidas en el desarrollo de políticas alrededor de estos temas. Este es un desafío que no implica solo a las mujeres en estas profesiones, sino a todas las trabajadoras. Yo recuerdo que en Estados Unidos las investigadoras decían que la solución para esta crisis tiene que incluir a los trabajadores que prestan asistencia a niños, a ancianos, porque estas familias de las trabajadoras también tienen necesidades de asistencia a sus niños y personas mayores. Las becas de trabajo se terminan concentrando en las cuestiones de mujeres profesionales y las madres que quedan en sus casas, migrantes con bajos salarios, que son empleadas como domésticas, cuando son incluidos, las becas de estudio se centran en la migración y etnia, y hay fallas para la utilización de un abordaje interseccional. No, no reconoce estas diferencias por algunos organizadores o investigadores o domésticos que incorporaron el tema del amor en sus análisis. En lugar de encarar el trabajo doméstico como un trabajo de amor, creo que hay que encararlo como un trabajo real, y las habilidades de los trabajadores domésticas remuneradas o incluso las niñeras no se basan en el amor, sino en la experiencia y el profesionalismo. Este concepto, abordaje del amor, abre un camino para la explotación. Las trabajadoras domésticas remuneradas merecen el mismo respeto y dignidad que sus empleadores reciben en sus lugares de trabajo. Cuando Ali Hochschild escribió sobre el trabajo globalizado de cuidado como una cadena de amor, ella definía el amor como un recurso que está siendo extraído de otros países en lugar de reconocer el trabajo reproductivo como un recurso que es resultado de la remoción de la seguridad para las familias. Al hacer el estereotipo de las trabajadoras domésticas latinas como más atentas, más amorosas, con tendencias más maternales, naturales, eso contrasta con el estereotipo de las mujeres inmigrantes negras como difíciles o agresivas. Muchas veces las trabajadoras son contratadas por su vulnerabilidad y su posición subordinada percibida por el empleador y cómo son percibidas como menos amenazadoras, como para tener en la casa, además de ser más baratas. Otro eslogan usado por algunos organizadores que no son trabajadores es trabajen como un trabajo como ningún otro trabajo. Y la cuestión aquí es que el trabajo en el hogar remunerado sí tiene que ser como otro trabajo, cualquiera, con los mismos derechos que cualquier otro trabajo. Yo entiendo que estos eslogans son intentos para apoyo de los empleadores, pero tenemos que tener mucho cuidado con esos conceptos. Se atrae un grupo mayor de norteamericanos enfocados en el trabajo asistencial. Yo también soy crítica de no incluir solamente el trabajo doméstico en esta categoría. Hay muchas categorías de trabajo de cuidado, ¿no? Personal de salud, de educación, y esos trabajos se marcan en ese tipo de trabajo que está cubierto por las leyes.
y las trabajadoras del hogar no gozan de las mismas condiciones de trabajo y hay muy pocas investigaciones que incluyen a domésticas y niñeras en estas condiciones. Hay cuestiones específicas de las trabajadoras del hogar y niñeras que tienden a hacerse invisibles. Las cuestiones políticas generadas por esa investigación pretenden generar más redes de seguridad para la familia, las familias de esas trabajadoras. Hay una preocupación con la segregación en la industria de cuidados. Raramente incluyen trabajadores migrantes o los que no están legalizados como trabajadores de cuidado. Damos la palabra a... Okay, mira, para mí está muy difícil separar ahora lo que es ser académica y lo que es ser activista. Y a veces, y reconozco, okay. Entonces, inclusive yo recuerdo me sentí hace como 15 años cuando un colega muy, con mucho prestigio del Colegio de la Frontera Norte, me dijo, bueno, tú eres activista, ¿verdad? Reconozco que a fondo me sentí ninguneado un poco porque sabemos que en la academia hay un desprecio al activismo. Por muy, I'm sorry, I went into Spanish because I think more in Spanish than in English. I'm sorry. Ella pide perdón, se dio cuenta que estaba hablando en español. Entonces me dice que se sintió menospreciada por esa cuestión. Desde el año 96 trabajo muy cercana a las organizaciones de trabajadoras del hogar y es imposible para mí participar de talleres, de trabajo de apoyo o para escribir propuestas o producir material para la producción de materiales sin implicar en mi vida como académica, pero por supuesto que es muy importante para mí también reconocer que todo lo que escribo tiene por detrás una trabajadora doméstica susurrando en mi oído, particularmente Marcelina Naupita. Como decía Mary cuando hablaba del trabajo de cuidado, yo recuerdo que estaba muy incómoda con el concepto de trabajo de cuidado. Quizá sea porque yo ignoraba muchas de esas emociones relacionadas a este tipo de trabajo. Pero cuando hablamos sobre las trabajadoras del hogar, usamos el término de cuidado para invisibilizarlas. Por eso yo no estaba del todo de acuerdo. Yo no logré usar ese concepto acríticamente. El concepto de cuidado era complicado para mí. Yo tenía que ver la dimensión política como quedaba. Pensando en todo aquello que habíamos escrito. Quiero hablarle a Mari Castro sobre su artículo tan emocionante en el inicio de los años 90, que apunta cómo académicos que piensan la interseccionalidad desde el sur de una forma diferente, y tú eres una pionera, al igual que otras en este sentido. Yo empecé a trabajar con una organización llamada Colectiva Dual. Marcelina Bautista participaba del grupo, era un grupo de apoyo para trabajadoras del hogar. Y
Y esas cosas hacen que uno sea muy crítica sobre visiones más paternalistas, ¿no? Nosotras como feministas nos cuesta aceptar eso. Hoy miro de otra forma a las trabajadoras domésticas organizadas. Yo no fui al Congreso de Colatral, que fue el congreso que fundacional, ¿no? Porque yo tenía una criatura recién nacida en ese momento, pero Marcelina fundó el colectivo Esperanza y yo recuerdo que una de las grandes discusiones de ese entonces era que las trabajadoras del hogar se tenían que organizar. No podían otras personas organizarlas. Sería incorrecto política y éticamente. En los últimos 30 años, básicamente, yo diría que estoy en diálogo. Esto suena pretencioso, porque yo me pregunto, el diálogo es explícito y cuánto comparto, cuánto estoy dispuesta a debatirme abajo con mis compañeras trabajadoras del hogar, pero yo diría que algunas cosas, Marcelina, Carmen Cruz, Aida, siempre me dejaron muy consciente de la importancia de que ellas hablaran por sí mismas. Ellas logran sí pensar y organizarse por sí mismas. Ellas me pueden invitar si quieren como una acompañante, como una compañera que va a acompañar al lado de ellas. Pero creo que porque soy políticamente activa en dos frentes, en el Centro Política de Capacitación para Empleadas del Hogar y en Costa Rica, con la Federación de Trabajadoras Domésticas esporádicamente. Y entonces yo no logro hacer investigación sin involucrarme políticamente, es imposible para mí. Hubo una época en que me dijeron que yo tenía que aprender a mantener una distancia, pero eso no va para mí. No forma parte de mi trabajo eso. Yo no puedo hacerlo. Yo trabajo con sindicatos en Uruguay y me puso muy contenta cuando les mandé mi estudio y a ellos les encantó mi forma de abordar y hacer la sistematización de la experiencia de ellos. Y estoy siempre junto con la organización, que es una parte muy importante de mi vida, desde mis 3 años hasta mi edad actual más avanzada. Bueno, hay algunas cosas entre los académicos que serían tomar los recursos que tienen impacto de largo plazo para las trabajadoras del hogar, hablando de ellas o sobre ellas o con ellas, ¿verdad? Y voy a dejar por aquí, por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres por sus respuestas. Sin duda, en estos tiempos de pandemia, el contexto es una mención imprescindible, ¿no? Las preguntas ahora están ancladas en esta crisis sanitaria y económica, que más que un pasaje, a decir de Bruno Latour, es una mutación ecológica duradera e irreversible. Y estos cambios nos han obligado a reconceptualizar, reacomodar y repensar el mundo. Las preguntas serían, ¿cómo se han enfrentado como investigadoras a la inmovilidad que caracteriza estos tiempos? ¿Y cuál sería el cambio conceptual para entender la importancia del trabajo doméstico remunerado, más allá de los binomios trabajo clásico, trabajo atípico, trabajo calificado y no calificado, o trabajo esencial y no esencial? Muchas gracias. Escuchamos Mary García.
Sobre a pergunta quanto ao enfrentamento Sobre la pregunta del enfrentamiento personal como investigadora, la inmovilidad de estos tiempos. Primero, pienso que si el foco son las trabajadoras domésticas organizadas, no hubo inmovilidad en tiempos de COVID. Es impresionante cómo ellas se movieron y mucho. Sí hubo empobrecimiento, desempleo y vulnerabilizaciones varias, pero ellas se van reinventando. Teniendo como referencia a Brasil, insisto, las trabajadoras organizadas han sido muy activas y dominan hoy la tecnología para comunicaciones virtuales y me da mucho orgullo que me hayan aceptado como parte de su grupo de WhatsApp. Personalmente tuve muchos problemas de salud, incluso mental, muchos amigos muertos. Y lo que más sufro como investigadora es el aislamiento, el alejamiento del campo para el trabajo cualitativo e incluso por comorbilidades mías que aumentaron mi dificultad de traslados. Hoy mi campo son los textos, los debates virtuales y debates con alumnos, alumnas y el WhatsApp de la Federación Nacional de Trabajadoras Domésticas. Sobre el cambio conceptual, yo lo considero muy positivo en su diversidad. No diría cambio, diría más bien diversidad de enfoques teóricos y políticos al sistema de desigualdades sociales y la diversidad de temas relacionados al servicio doméstico, como puede constatarse por la riqueza del programa del Congreso de la RITAL que empezará. El concepto es parte de enfoques teóricos, es muy positiva la mayor diversidad, los cuadros teóricos analíticos. Por ejemplo, llamar marcos de feminismo decolonial, negro, el debate sobre distribución y reconocimiento, pero hay que cuidar para entrelazar más aún perspectivas estructurales del pensamiento crítico y análisis situados y revisitar debates que vienen desde los años 90 y que son muy importantes. Y su contemporaneización enfatiza una relación entre la deshumanización de la trabajadora doméstica, sobre todo si no son blancas, y el racismo estructural, la desvalorización del trabajo manual doméstico, el cuadro político ideológico del patriarcado, el lugar de la informalidad, el debate sobre clase, raza, como elementos estructurantes de la sociedad y que integran la colonialidad del saber como poder y el caso de las trabajadoras domésticas. Son ganancias políticas y teóricas para la categoría, pero que piden más énfasis en que se revisen los clásicos, se revisiten Fanon, Mariátegui, y hoy yo incluiría a Rita Segato, una vez más, François Berger y el feminismo negro, Collins, Sueli Carneiro en el caso de Brasil, sobre ideología y blanquitud, y alter y auto desvalorización de las trabajadoras domésticas remuneradas. Muchas gracias. Mary Romero. Ahora Mary Romero, por favor. Sí. Entonces, aquí estoy aprovechándome de lo que ha sido dicho la compañera sobre el tema del trabajo en el mundo entero. Me ha interesado a mí particularmente la manera como las tesis controlaban a las trabajadores en lo que se refiere, dejaba todo el tema en manos de los trabajadores, perdón, en de los empleadores. En nosotros hemos establecido en Estados Unidos leyes laborales con protecciones laborables para todas las trabajadoras del hogar, pues cuando duermen en la casa del empleador o aquellas que trabajan en la casa de sus propios patrones. Y todo esto pues puede incluir igualmente, no tan solo no lo ofrecen, no les dan mascarillas o barbijos o material de protección personal y
realmente ahí también tiene la problemática de los chicos que tenía el colegio. Ahí tenemos que entender cómo este trabajo, o sea, está a nivel estatal regulado y no regulado. Hay una diferenciación en las consideraciones, o sea, que el Estado protege o si no, o todo esto que está, este trabajo no protegido, por ejemplo, o sea, en la Carta de Derechos de las Trabajadoras del Hogar están bajo la protección de la ley de trabajadores que están con el empleador con 40 horas semanales. Hay que entender cómo esto se encaja dentro de la dignidad del trabajo y el trabajo decente, los derechos del trabajador y el trabajo con dignidad. Otro marco conceptual hace que estos temas importen ser invisibles, los beneficios y los sueldos, casi que no incluye el tema de la seguridad, productos que no sean tóxicos de la limpieza, el evitar pues, y ingerir vapores que puedan ser tóxicos. Los empleadores están obligados a decir al trabajador si están vacunados o si tienen COVID, pero le preguntan al trabajador si ha sido vacunado o si ha estado en otros que han sufrido de COVID. En los Estados Unidos hay una diferenciación, pero no todos los trabajadores son tratados con justicia, dignidad, pero el empleador no solamente tenemos esta diferenciación solo hecha en algunos casos, pero vemos que observamos al mismo tiempo que nosotros definitivamente esto ha cobrado un precio anímicamente, psicológicamente y físicamente sobre las trabajadoras del hogar. Como yo siempre he comentado, pues dicho con mis amigos, somos privilegiados en el sentido que tenemos nuestro trabajo, tenemos un empleo, que no tenemos nuestros ingresos y ganamos dinero. Sin embargo, nuestros días laborales o de trabajo, digamos, no hay ninguna diferencia entre el trabajo y cualquier otra cosa, no hay frontera, no hay límite. En lo que respecta, veamos, el trabajo político con la COLATRAU, con la Confederación Latinoamericana de Trabajadores en el Caribe, trabajadoras del hogar, COLATRAU. Y yo quisiera recordarles lo que Mary dijo, que de hecho prácticamente durante el primer año de la pandemia en México, y luego no en México, perdón, me disculpo, en los países latinoamericanos, o sea, afiliadas a la COLATRAU, había, no sé, un aumento en activismo y también en la militancia, que todos los sábados a las 7 de la mañana nosotros teníamos un taller sobre tecnología que también yo presenté y que yo también participé. E igualmente, la otra cosa que ha sido fantástica, ha sido toda red de mujeres a lo largo de toda América Latina, que son trabajadoras del hogar, que se volvieron, se, que tuvieron una reunión más estrecha con las otras, como si fuese una red de apoyo, y estrecharon los lazos entre ellas. En esta red, trabajamos sobre el tema de la memoria de la historia, o sea, fundadores de Colatrau y las experiencias que tuvieron en los diferentes países. Yo no organicé esto, fui una asistente y participante, y lógico, la organización fue muy bien hecha, y luego la Secretaría de Colatrau pues participó activamente en todo el proceso y terminó también con un lazo mucho más fuerte de lo que jamás hubiese tenido en épocas no pandémicas. ¿Les parece? Sí, sí, por favor. Bueno, por un lado, yo creo que durante el primer año de la pandemia había mucha organización y también estrategias compartidas que han sido hechas en cómo defender los derechos, o cómo defenderse sus propios derechos y cómo proteger la propia salud y cómo uno proteger a la propia familia. E igualmente, me pareció que realmente ha sido importante el poder compartir
la historia de Coletrao en relación a las trabajadoras del hogar, que en los años 80, en los 70, hemos visto ya como también grandes mujeres han luchado. La cosa que vemos que cuando las personas comenzaron a volver al trabajo, muchas mujeres estaban involucradas igual en estos talleres, digo, en el transporte público con sus móviles o durante el desayuno. O sea, todos estaban participando, no importa, en el trabajo, en su casa, en los transportes públicos, con el móvil, pudieron crear y utilizar, eh, o sea, esta era fortificar a los trabajadores del hogar en América Latina. ¿No? Claro, porque la mayor parte de las mujeres ya habían vuelto a sus trabajos. Debo decir que estuve involucrada igualmente con los protocolos que tenemos acá en México, con el ministro del Trabajo, y como dije, pues la tendencia todavía es ver que a las trabajadoras del hogar como siendo seres contaminantes, ¿no? Como de las trabajadoras domésticas afrodescendientes son los Estados Unidos, cuando realmente las personas que eran fuera la fuente de contagio eran los empleadores y no las trabajadoras del hogar. Y esto es algo que, que sentí que yo, por eso quise trabajar en el tema casi con otros sindicatos en lo que se refiere a ver los protocolos y la crítica que nosotros le hacíamos y las sugerencias que tuvimos hacer para la Secretaría del Trabajo. Luego, o el Ministerio del Trabajo, durante la pandemia, también hice 2 proyectos. Algunas de las personas también han participado junto conmigo. Hicimos una investigación en grupo o colectiva sobre un, eh, un programa piloto de seguridad social para trabajadoras del hogar en el estado de Oaxaca, México, y realmente me encantó. Me di cuenta que la calidad de los trabajadores es mejor que, y realmente yo había trabajado muy sola. Ahora la calidad de trabajo era mucho mejor porque estábamos en comunidad junto con la Colatrao. Estuve involucrada trabajando con ellos, siendo una hecha también discutiendo, o hicimos un informe paralelo o sobre la Convención 189, particularmente en la falta de implementación de la 189 en los países también donde ha sido ratificada y los motivos por el cual no ha sido ratificada esta convención. En países como Nicaragua, no Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, no, que nos lleva también a preguntar sobre estos conceptos. No sé, tenemos una guatemalteca, Ada Gómez Cachequén, que es una antropóloga, que ha escrito sobre el trabajo doméstico, el colonialismo y patriarcado o patriarcalismo en Guatemala. Y me parece que gran parte de las ideas de ella, de esta pensadora, realmente son muy innovadoras porque argumenta que el trabajo del hogar remunerado, más de que ser un empleo o bajo el punto de vista del empleo, debe ser comprendido como un pilar, como una institución que es un pilar del colonialismo y patriarcado hasta la fecha, hasta hoy, en Guatemala. Y lo dejo por ahí, ahí termino mi comentario porque si no me voy a tomar todo el tiempo que tenemos. Bueno, pues vamos a pasar al último bloque de las preguntas. Este bloque es cortito y aquí pueden responder ya sea solo una o las 3, si es un poco más rápido. Este maravilloso encuentro es un preevento de un congreso histórico, que es el primer congreso del RITAL, que se lleva en el 2022. Participarán una cantidad considerable de investigadores, investigadoras, además de representantes de organizaciones de trabajadoras del hogar y público interesado en estos temas. Las preguntas de cierre van pensando el congreso.
¿Cuál es el mensaje o consejo a las académicas y académicos que están construyendo investigaciones contemporáneas sobre trabajo doméstico remunerado y quienes consideran sus trabajos como piedras angulares de su edificio epistémico? ¿Cuál es el mensaje que le dejan a las compañeras trabajadoras del hogar que nos acompañan sobre cómo la academia se puede vincular en estos tiempos de pandemia? Y al estudiantado y público interesado, ¿por qué deberían seguir al pendiente de estos temas? ¿Cuál sería la invitación que les hacen a las nuevas generaciones para involucrarse? Escuchamos, Mary García. Eu creio que Rital e Conactrarro são realizações dos sonhos Estos de son Elsa realizaciones de los sueños de nuestra mujer menor y de las tres Mary que estará aquí. Aquí los que tenemos nuestra Mary Goldman, Mary Romero, que son investigadores del diálogo sindicalista participando en estudios, no tan solamente los que son más importantes de todos, como Mary Romero dijo, pero para conocer las condiciones de vida y de familia de las propias trabajadoras, también en sus hogares, en sus propias relaciones. Todo esto es muy importante, este universo y discusiones del valor del trabajo doméstico en términos generales, incluso pues para el fortalecimiento de las organizaciones, presiones por política pública y cómo poder dar el nivel de inspección y fiscalización, cómo disminuir la distancia con legislaciones y reproducción social para las desigualdades, en otras palabras, entre en las persistencias de opresiones, en las condiciones de vida y de trabajo. Bueno, no tengo ningún mensaje, yo estoy aprendiendo en cada reunión y a cada paso con las sindicalistas, con las jóvenes investigadoras del trabajo hogareño remunerado en Brasil. Felicito la riqueza de temas discutidos, ¿no? Y que tengamos también esta metodología, trabajo cuantitativo, cualitativo, o sea, discusión del valor del trabajo doméstico para la reproducción del sistema y también como si fuéramos y cómo sobrevivir bien, ¿no? Para vivir bien, que también es lo que se propone en lo que respecta a cómo por universidades, perdón, al alumnado universitario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora, Mary Romero. O sea, voy a ser muy corta porque sé que se nos está acabando el tiempo. Una de las cosas que debe suceder que los trabajadores tienen, que los programas de estudio de género y los de estudios universitarios tienen que estar a par porque tienen que comenzar toda una conversación con investigadores en conjunto y porque tienen que comenzar a acceder a los investigadores que puedan incluir programas conjuntos de entrenamiento sobre diferentes asuntos como estrategia para impactar a los gobiernos estatales y locales, el desarrollo de liderazgo, habilidades de marketing y cómo desarrollar habilidades de trabajo y programas también, porque la práctica de otras oportunidades para el alumnado, para que tengan pasantías, teniendo un diálogo con investigadores en el campo, que sepan el tipo de datos que ellos necesitan en lo que se refiere a poder organizar estos esfuerzos, y también eso tiene que ser parte de todos los esfuerzos de recaudo de fondos. Muchas gracias. Mary Goldsmith. Híjole, que después de esta, Trojan thing, I think. Estoy pensando en español y en inglés al mismo tiempo. Después de esta discusión tan estimulante que hemos tenido en lo que se refiere a sugerencias hechas o mensajes enviados, yo le puedo decir a los académicos y a los académicos más jóvenes en especial, habría de sugerirles que siempre, bueno, que escuchen, que estén deseosos o dispuestos de escuchar a las trabajadoras del hogar en lo que respecta a que se piense que las trabajadoras del hogar también son sujetos de conocimiento que también construyen teoría. Hay que escucharles a ellas
y darles crédito por lo que hacen en su trabajo. Igualmente, creo, aunque sea muy difícil conceptualizar este concepto, como lo digo, también tiene una responsabilidad ética con respecto a también devolverle pues el trabajo de una manera que sea útil a las trabajadoras domésticas, en especial pues a las organizaciones y al público en general. Bueno, yo digo que el León, en términos de la importancia de compartir habilidades que son importantes, y también lo que se refiere también a las cuestiones académicas, en especial para pedidos de becas de investigación y para poder dar talleres, para que se puedan construir todas las diferentes estrategias necesarias a través de que los trabajadores del hogar y académicos puedan favorecerse, beneficiarse y ser generosos igualmente. Si usted tiene dinero como académico y trabajadores domésticas, también siempre precisan de financiación, no de una manera paternalista o maternalista. Por favor, ayúdenme a ver si hay, pero porque están involucradas ahora. Yo, por ejemplo, estoy involucrada o participo en todo un trabajo de, de poder tener financiación para trabajadores domésticas, aquí en México por lo menos, y quiero agradecerles a todas ustedes, por supuesto. Bueno, vamos a dar inicio a preguntas de la audiencia. Ya nos han estado siguiendo por YouTube y también en esta reunión virtual de Zoom. Voy a ir dando preguntas una por una y pues podrán responder. Primero les mandan muchas felicitaciones varias veces y la pregunta es, en Brasil tenemos la presencia del sindicato patronal en Sao Paulo y acuerdos colectivos que establecen tarifas o remuneración para los diferentes servicios realizados. Los demás estados no. ¿Cómo ha sido la experiencia en otros países? Digamos, diferente a Brasil. ¿Hay alguna que quiera platicar de otras experiencias? Digamos, quieren, digamos, pensar esta situación de Brasil como y en referencia a otras latitudes. ¿Alguna quiere contestar? Mary Goldsmith. Tu audio, Mary. Nada. Yeah, I'm back to mute. Let's say Argentina, I understand. Argentina, hasta donde se tiene acuerdo de negociación colectivo, hasta donde yo sé, y creo que hay que estar en contacto con los diferentes sindicatos allá, con OPAC y ¿cómo se llama? Sindicato del personal de casas de familia en Córdoba, si no me equivoco, que han tenido experiencias y en poder negociar en las negociaciones entre los sindicatos. Y me parece que la Liga Amas de Casa y el sindicato de Amas de Casa. La límite la señora, pero lo dice en inglés. Estoy segura que una de mis compañeras argentinas, una de mis colegas argentinas,
podrían dar más informaciones al respecto. Yo digo, en el Uruguay, creo que tengo 5 o 6 acuerdos de negociación colectiva firmados entre el Sindicato Único de Trabajadores Domésticos. Sí, se escucha, se le escucha, sí, a la señora Mary Goldsmith, sin problemas. Y la Liga de Amas de Casa. Y a lo largo de este periodo de tiempo, cosas han sido logradas. Hemos discutido los niveles salariales, diferentes salariales para los trabajadores que han aumentado en los sueldos para trabajadores domésticas que ganaban menos. También han negociado una serie de otras cuestiones como temas de paga adicional si se trabaja a la noche, y también temas de uniformes, pero una cuestión que ha sido muy problemático, que hasta donde yo sé, que usted tiene, se ha sido también negociado en San Pablo, es el tema de diferentes niveles salariales para diferentes categorías de trabajo. El Uruguay no han podido llegar a un acuerdo todavía sobre este tema, debido básicamente a la resistencia de la Liga de Amas de Casa. Y entiendo igualmente que ahora han hecho negociaciones colectivas, han habido entre, ¿cómo se llama?, las federaciones nacionales, o la Federación Nacional, mejor dicho, no sé, no me acuerdo, de trabajadoras del hogar en Chile, si no me equivoco, con organizaciones también que son importantes en México. En México, Muchas bueno, no ha gracias. sido el caso. Termina. La mayor parte de los empleadores no han querido reconocer, sí, reconocerse a sí mismos como empleadores. Muchas gracias. La siguiente pregunta de la audiencia es, ¿cómo consideran que puede abordarse la situación de las mujeres indígenas en el trabajo doméstico? ¿Podrían recomendar algún estudio? Here in the United States, most of historical research. Aquí en Estados Unidos, la mayor parte de las investigaciones históricas o lo que yo oí en los institutos para la investigación afroamericana e indígena se establecieron también con trabajo doméstico para mujeres. Hubo mucha investigación histórica sobre el impacto que eso tuvo en las comunidades indígenas. Sin embargo, en los Estados Unidos, los indígenas en general viven en reservas. Por esa razón, las trabajadoras domésticas están en grandes áreas urbanas, entonces no se cruzan. No es una pregunta muy pertinente para los Estados Unidos. Mary García. Yo, de hecho, no conozco trabajos contemporáneos. Debe haber en Brasil, pero yo desconozco. Ahora bien, quisiera recordar que al nivel del debate político y económico, Mariátegui fue uno de los primeros, ya a fines del siglo XIX, que creía que era un absurdo que las izquierdas en América Latina no dieran el debido valor y estudiaran más el trabajo de las mujeres indígenas, considerando que las mujeres indígenas fueron trabajadoras domésticas masivamente en América Latina. Hay como 3 textos sobre la importancia de la mujer indígena trabajadora doméstica y cómo eran importantes para cualquier esquema en el sentido de discutir las relaciones patrones trabajadores y pensar posibles cambios en el sentido revolucionario.
incluso. Son ensayos, pero recomiendo muchísimo. Muchas gracias. También por el chat, Mary recomienda a Catrina Peñaranda, Jimena Flores Álvaro. Y también Erin nos dice Aura Cumes, Severín Durín. Bueno, la otra pregunta que tenemos de la audiencia, antes Mary está mostrando un texto. Mirza has an article here, but also Aura Cumes has an article as Y well. él tiene un artículo aquí. En la obra también hay varios otros artículos sobre mujeres indígenas, trabajadoras domésticas, ¿verdad? Dices en este libro. Muchas gracias. Entonces, pues muy recomendado el libro Trabajadores en la Sombra. Iconos, estudios sociales. There are people from different students and professors from Flaxo. Docentes de Flaxo, de Ecuador, que escribieron sobre mujeres indígenas, trabajadoras domésticas, que están organizado inclusive. Entonces vamos a la siguiente pregunta, que sería, en los hogares hay una tendencia a negar derechos a las trabajadoras, ¿no? Por parte de los empleadores. En este aspecto, le gustaría saber a quien hace la pregunta si se pueden compartir experiencias de política pública sobre la vigilancia en las condiciones de trabajo y de salud para las trabajadoras. Mary García. Mary García. En Brasil tenemos la llamada PEC de las domésticas, que es una legislación conquistada después de mucha lucha por parte de las trabajadoras domésticas organizadas. Y sería esa la forma de operacionalización del convenio de OIT, según el cual habría que registrar formalmente a las trabajadoras domésticas y que ellas tengan acceso al seguro social, a vacaciones. Entonces, ese material existe como legislación. Ahora bien, ¿qué hicieron los patrones para burlar esa ley? La legislación y todo el programa sería para las trabajadoras internas o las que dormían en el trabajo y las que tenían más de 3 días en la misma casa, para las cuales se consideraba el vínculo laboral y el registro formal del trabajo. Esto ya hace 10 años que se arrastra en Brasil, el tema de que las trabajadoras que tienen registro formal de trabajo, que son cada vez más la minoría porque los patrones utilizan el subterfugio, ¿no?, de contratar empleadas por día, solo 2 días a la semana, para escaparse de esas obligaciones. Entonces, de las trabajadoras domésticas formales, según un estudio reciente, menos del 10% de los patrones vienen cumpliendo con esta legislación y con el programa. En el estado de Bahía, recientemente, se hizo una experiencia, un experimento de fiscalización por muestreo de algunos hogares,
porque lo que se decía era cómo se va a fiscalizar una casa de familia, cómo entrar allí. Muy bien. Si la persona es considerada un empleador, la fiscalización sí puede entrar. Por supuesto que para que la ley y el programa tengan más eficiencia, habría que aumentar el número de trabajadoras sindicalizadas y habría que aumentar el conocimiento de las propias trabajadoras. Alguien acá dijo en el chat, estudio del IES, el 75% de los empleadores en Brasil no tiene registro formal del trabajo. Y de las que tienen, solo 11% los empleadores pagan todos sus derechos a través de lo que se llama el e-social, ¿no? Que es un programa electrónico para el pago de los impuestos debidos. Pero respecto a las trabajadoras por día, es otro caso. Estas que no tienen el empleo registrado formalmente, hay toda una lucha del trabajo organizado para tener una gestión especial para ellas, pero para eso falta mucho. Muchas gracias. ¿Alguna? Mary Romero, Mary Goldsmith. Just a very quick point about inspection is Un puntito muy rápido sobre la fiscalización. Una cosa que es un caso triste que se repite en varios países es que no hay suficientes fiscales gubernamentales, ¿no? En general se tienen muy pocos fiscales laborales en las secretarías de trabajo, entonces necesitaríamos aumentar el número de fiscales y también sería muy importante que esos fiscales estuvieran muy bien capacitados, porque si ellos vienen a un sindicato o si son abogados, sabrán realmente fiscalizar, pero esto exige una buena capacitación, un buen entrenamiento de estos fiscales para poder hacer bien ese trabajo y que sea significativo. Muchas gracias. and I'm sorry if I was bring up Uruguay. Uruguay at one point worked Yo closely sí menciono Uruguay, ustedes perdonen, ¿no? Pero en un momento el gobierno trabajó muy cercano a los sindicatos y hablaban sobre violaciones de derechos de las trabajadoras, y cuando las mujeres entraban al autobús o bajaban del autobús para ir al trabajo, que eso fuera considerado parte del día de trabajo, ¿no? Entonces hacían esa fiscalización inclusive de ese traslado, ¿no? Hacían una fiscalización aleatoria para ver el horario en el que entraban al trabajo también. Pero bueno, el tema de elegir, ¿no?, las casas, que fiscalizar era un tema. Otra cosa que hicieron allí fue que incluso si el fiscal no entrara dentro de la casa, si había un tipo de contrato, ellos tenían que verificar que estaba pagado el seguro social. Esa información mínima permitía a los fiscales hacer una evaluación. Se podía exigir los recibos del pago del seguro social, y se podía colgar en la puerta como en los hoteles, diciendo: no perturbe, no quiero recibir al fiscal, está aquí la prueba, la comprobación de que he pagado todos los
los derechos de las trabajadoras domésticas de esas casas. Eso demuestra un respeto por la trabajadora doméstica, de hecho. Muchísimas gracias. En todo el chat hay muchas felicitaciones, muchas celebraciones y muchos agradecimientos por esta pues constante expresión de todo lo que nos han contado. Les queremos agradecer de una forma muy grande pues por este encuentro histórico. Ha sido un privilegio para mí estar moderando este encuentro, este preevento. Damos las gracias a las organizadoras, a los patrocinadores, a quienes nos acompañaron este día por este evento en Zoom y también por YouTube. Va a quedar grabada la sesión en las plataformas de YouTube y animamos a todas las personas de la audiencia a inscribirse y asistir al primer congreso de la Red de Investigación sobre Trabajo del Hogar en América Latina, RITAL 2022. Sin duda todavía nos quedan algunas preguntas al pendiente y también mucho diálogo que esperemos en estos días del Congreso pues se pueda seguir con esto. Ha sido de verdad, este es un momento histórico. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a todas las organizadoras y a nuestros asistentes. Muchísimas gracias. Esperemos no sea el último, sino muchos diálogos. Muchísimas gracias. Felicidades. Y con esto cerramos el diálogo. Que tengan muy buena tarde y acompáñenos en el congreso que está por empezar el 26 de marzo. Muchas gracias.